Tardé 10 meses en llegar al rango de Premier y otros 10 en llegar al rango de Plata y luego muy prontito llegué al rango de Oro. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué aprendí? ¿Y cómo conseguí desbloquearlo? Empiezo hablando de Premier porque es el primer rango medianamente serio que hay en la empresa donde yo trabajo. El mismo mes que yo llegué a Premier, llegaron 12 personas, entre ellas yo. 9 a Plata, 2 a Oro y 1 a Platino. Esto es gente que llega a ese rango por primera vez. Como veis, no había mucha competencia, pero yo llegué a Premier sin saber lo que hacía. Te cuento la historia de cómo empecé el negocio sin querer en este otro vídeo. Nunca sé a qué lado sale, pero en algún lado saldrá ese vídeo. Yo tenía ya mucha experiencia emprendiendo online, pero no tenía ni idea de multinivel. Es más, mis emprendimientos online eran emprendimientos completamente en solitario. Yo llevaba 15 años trabajando completamente sola. Y de pronto aquí no solo tenía que aprender a trabajar en equipo, que no me veía capaz, sino que muy pronto me vi que yo tenía que liderar un equipo, porque la gente que llegaba a mi equipo llegaba interesada sobre todo por el negocio. Aunque estoy en una empresa que se enfoca mucho en el cliente y casi todo el mundo es cliente, a mí por el perfil que yo tenía de antes, que ya era emprendedora, me llegaba mucha gente interesada en el negocio. Entonces, desde muy al principio, que yo no tenía ni idea de multinivel, sí tenía idea de emprendimiento, pero no de multinivel, no de trabajar en equipo y desde luego no de liderar equipo. Yo no me veía capaz de hacer eso y no conocía personalmente a nadie que estuviera haciendo multinivel con éxito. Conocía mucha gente que estaba empezando multinivel, era una época que mucha gente empezaba a hacerlo, pero nadie que ya tuviera una trayectoria, que ya llevara años, que tuviera un rango alto y que me pudiera decir esto es lo que funciona, esto es lo que no funciona, esto es lo que debes saber y esto es lo que tienes que tener en cuenta. Además, como empecé el negocio sin querer, empecé sin haberme preparado. Yo no me había formado para nada, ni sobre el producto ni sobre el negocio. Yo solo sabía que tenía un producto, que lo quería compartir porque yo lo usaba, porque a mí me iba muy bien, porque a mí me gustaba y quería compartirlo. Y de hecho ya llevaba un tiempo compartiéndolo sin venderlo, simplemente lo recomendaba porque realmente me gustaba y me sigue gustando mucho 7 años después. Pero no me había formado y al principio ni siquiera se me pasó por la cabeza que yo pudiera ganar dinero compartiendo este producto. Entonces, cuando alguien me preguntó, ¿tú lo vendes? Y yo decidí que sí, que a partir de ese momento yo lo vendía, estudié muy a fondo el plan de compensación. A mí me gusta mucho el tema de empresa, el tema de finanzas, así que sinceramente me enfoqué más en aprender sobre el plan de compensación que en aprender sobre el propio producto. Y por eso, como yo estoy en una empresa en la que la estructura es muy importante y es determinante de tus comisiones finales, yo siempre en esos primeros rangos cobré más dinero del que te decían las cifras oficiales de la empresa. La empresa siempre te da unas medias, te dice con este volumen tienes este rango y más o menos tienes estos ingresos. Mis ingresos siempre estaban por encima, pero yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Yo solo sabía cómo tenía que colocar a la gente para maximizar ese plan de compensación, nada más. Y de hecho, toda la gente de mi empresa que veía mi estructura me decían, ¿pero qué estás haciendo? Se llevaban las manos a la cabeza como, ¿por qué estás colocando hacia la gente? Lo haces mal. Y yo decía, bueno, lo hago mal, pero yo gano dinero. Entonces, ¿por qué me estanqué? Mi empresa tiene un plan de compensación híbrido con estructura de uninivel, como suelen tener las empresas que se enfocan mucho en el producto y no tanto en el negocio. Esto significa que tú puedes registrar de forma directa a toda la gente que quieras, que no hay límite en eso, y luego tienes un plazo de tiempo para colocar a esa gente en cualquier lugar que tú quieras de tu estructura. No en cualquier lugar, hay algunas limitaciones, hay normativa, pero más o menos es tú inscribes a toda la gente que tú quieras y luego los colocas, y en función de cómo los coloques vas a tener unos resultados u otros. Por lo tanto, esto se organiza en niveles de profundidad y a partir de cierto rango ya no se tiene en cuenta solamente tu volumen global de ventas, o sea, cuánto se ha vendido dentro de tu estructura, sino cómo está organizado ese volumen. Es decir, la disposición geométrica de tu organización, que depende básicamente de ti y de tu equipo también, pero sobre todo de ti si tú eres top enroller, tú vas a decidir cómo colocas a la gente. Y eso va a hacer que con el mismo volumen de ventas una persona esté ganando más dinero que otra que tiene el mismo volumen de ventas. En este caso, la cuestión de que ya se te exija estructura para pasar al siguiente rango significa que tienes que tener a varias personas que sean inscritas tuyas personales que también estén haciendo el negocio contigo. No puedes tener solo clientes.
Y aquí está el peligro, porque una vez que llegas a este rango, que en mi caso fue el rango de Premier, significa que yo ya tenía al menos a 2 personas haciendo el negocio conmigo. El peligro es que en ese rango empiezas a gestionar a tu equipo, aunque solo sean 2 personas. Te pones un poco como en modo: ahora soy líder, ahora tengo que dirigir a esta gente y ayudar a esta gente, y te olvidas un poco de tu trabajo principal, que sigue siendo inscribir, buscar al cliente. Porque en este tipo de negocio da igual lo que te digan, lo más importante es el producto y por lo tanto lo más importante es seguir trayendo clientes. Tu trabajo sigue siendo prospectar e inscribir, prospectar e inscribir. Me da igual el rango que tengas, me da igual cuánto tiempo lleves, me da igual cuántos sean tus objetivos, me da igual lo grande o pequeño que sea tu equipo. Tu trabajo principal sigue siendo prospectar e inscribir, buscar el cliente. Y entonces hay un equilibrio muy delicado y muy fácil de romper entre el tiempo que dedicas a prospectar e inscribir, a buscar al cliente, y el tiempo que dedicas a tareas administrativas, a formación y a gestionar y liderar un equipo. Y esa fue la trampa para mí, porque a mí la parte de liderar el equipo me encanta y se me da bien, con lo cual disfruto de eso, le puedo dedicar muchísimas horas al día. Yo puedo trabajar 10 horas al día haciendo eso, que no me canso. Ahora dime que tengo que estar 10 horas al día prospectando y dando clases de producto y no lo quiero hacer. Mientras tanto, como yo era muy consciente de que había empezado sin saber lo que estaba haciendo y estaba dando tumbos, empecé a formarme y empecé a hacer lo que otros decían que había que hacer. Y esa fue otra trampa para mí. En vez de ver qué me había funcionado, aunque yo no hubiera sido consciente de lo que estaba haciendo, yo hice algo bien. En vez de ver qué hice bien y qué tenía que seguir haciendo así y en qué podía mejorar, empecé a pensar que yo lo había hecho mal y que tenía que hacer lo que otros decían. Y cuanto más trataba de hacer lo que se suponía que tenía que hacer, peor me iba. Que no es que me fuera mal, pero me estanqué y no conseguí subir de rango. Y entonces encontré una mentora, que era alguien que en mi empresa, pero en otro equipo, había llegado al rango diamante, que es un rango muy alto, que era especialista en fortalezas de Clifton, que es una de las mejores herramientas, no solo para este trabajo, sino incluso para tu vida personal, y que tiene una psicología muy particular con la que enseguida encajé. Somos muy diferentes, pero precisamente por eso nos complementamos muy bien y nos entendemos muy bien. Y ella fue la que me ayudó a entender que yo estaba intentando trabajar de una manera que no era la mejor para mí, que yo tenía que aprender a trabajar desde mis fortalezas. Y en vez de tratar de, esta es la idea de Clifton, ¿no? En vez de tratar de trabajar tus debilidades para que dejen de ser debilidades, no, trabaja tus fortalezas porque aquí es donde tú puedes brillar. Que eso es lo que yo había hecho de una manera, puedes decir, intuitiva o incluso inconsciente cuando yo empecé. Así entendí que mis fortalezas podían ser mi mejor aliado o mi peor enemigo, y estaban siendo mi peor enemigo, pero le podía dar la vuelta. Así fue como empecé a aplicar lo que otra mentora que tuve después llama la estrategia de la alegría, que es dedicar más tiempo y más esfuerzo a lo que te da alegría, a lo que te gusta, a lo que te da energía y no a lo que te la quita. Que, ojo, en todo trabajo hay tareas que son innegociables, que sí o sí las tienes que hacer, aunque te quiten energía, pero tienes que enfocarte más en las que te dan energía y a las que te dan alegría, porque ahí es donde vas a brillar. Y es más, incluso esas cosas que no te gustan tanto y que no quieres hacerlas, puedes darle una vuelta, como cuando Mary Poppins convierte en un juego el ordenar el cuarto, que es algo que nadie quiere hacer porque es aburrido, lo convierte en un juego y entonces es divertido y ya lo quieres hacer. Lo mismo pasa con las tareas del negocio que te parecen más aburridas. Puedes encontrar cómo hacerlas a tu manera, cómo hacerlas para que no te quiten tanta energía. Todo eso es lo que yo fui aprendiendo, sobre todo en base a las fortalezas de Clifton. Conocer, por ejemplo, si a ti se te da bien la prospección activa o el marketing de atracción, si a ti se te da bien presentar el producto a las personas en reuniones 1 a 1 o se te da bien hacerlo en grupos o en grupos pequeños o en grupos grandes. A mí se me dan muy bien los grupos grandes y si son online mejor. Y hay gente que es lo contrario, que prefiere irse a tomar un café con una persona. Y es el mismo trabajo, al final es el mismo tipo de tarea, con el mismo objetivo, que es presentar el producto a alguien para ver si lo quiere comprar. Pero cada uno lo hacemos a nuestra manera. Luego hay personas a las que se les da muy bien y les gusta mucho la atención al cliente. Es decir, una vez que esta persona me ha comprado, entonces ¿qué
¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo le hacemos un seguimiento para ver qué necesita, para que asegurarnos de que sabe dónde encontrar recursos, cómo usar bien el producto, qué otros productos le podemos ofrecer? Hay gente que hace eso muy bien en el 1 a 1, de tú a tú, y yo es algo que prefiero tener automatizado. Yo tengo un sistema en el que toda la gente que entra en mi equipo, tanto si los he inscrito yo como si los ha inscrito otra persona, entran en unos grupos de apoyo en Telegram. En su día tuvimos un grupo en Facebook, tienen acceso a unos mails que tengo completamente automatizados. Yo no estoy llamando a la gente de uno en uno individualmente, haciendo videollamadas con cada cliente. No, porque en mi cabeza eso me bloquea y me quita la energía, porque pienso, ¿cómo voy a hacer eso cuando en vez de 500 clientes tenga 5.000, 10.000? No va a ser sostenible. Entonces siempre busco la forma de automatizar y de poder ofrecer el mismo servicio con la misma calidad a más personas sin que eso suponga más trabajo y más desgaste para mí. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Que mi manera es la correcta? ¿Que tú tienes que hacer lo mismo que yo? No, en absoluto. Estoy diciendo justo lo contrario. Conseguí desbloquear el rango cuando yo entendí que todos hacemos las mismas tareas, pero que cada uno la tenemos que hacer a nuestra manera. Esto es lo que enseño en mi membresía del Círculo Multinivel. Si tú estás empezando tu multinivel, o si estás atascada, o si llegaste alto y te has caído, ven al Círculo Multinivel, porque vas a aprender cómo esos 7 pasos básicos los puedes dar a tu manera.